Las alarmas resonaron con estridencia en la Estación de Defensa Orbital de la Tierra, Égida, cuando una nave desconocida apareció en el borde del sistema solar. El capitán Roberto Valdés corrió al centro de mando, su rostro serio pero tranquilo. Informe, ordenó, mientras la enorme pantalla principal mostraba una nave estilizada, diferente a cualquier diseño humano. La teniente Dávila levantó la vista de su consola. Señor, no está atacando. Están transmitiendo en todas las frecuencias. Piden permiso para acercarse. Tras décadas de aislamiento después de la expansión de la humanidad a los sistemas estelares cercanos, este era el primer contacto de la humanidad con una raza alienígena. El Consejo de Defensa Unificado de la Tierra se reunió rápidamente a través de una conferencia holográfica. La nave afirma pertenecer a algo llamado la Confederación Tal, explicó Valdés a los sombríos líderes militares y políticos. Dicen que vienen en busca de ayuda. Podría ser una trampa, advirtió el general Martínez. Una forma de probar nuestras defensas. La presidenta Ana de la Torre asintió. Proceda con cautela, capitán. Permítales atracar, pero bajo estricta vigilancia. La nave alienígena fue escoltada a la estación por 6 naves de guerra humanas, con las armas preparadas. Cuando la esclusa de aire se abrió, los humanos vieron por primera vez a los alienígenas. El embajador Tal medía casi 2,15 metros, con una piel pálida de color azul y 4 brazos. Sus grandes ojos parpadearon lentamente mientras observaba al comité de bienvenida. Soy Belón, representante de la Confederación Tal, dijo a través de un dispositivo de traducción. Su voz sonaba cansada y tensa. Les agradecemos que nos reciban en estos tiempos oscuros. En la sala de conferencias de la estación, rodeado de guardias armados, Belón activó una pantalla holográfica que mostraba sistemas estelares de toda la galaxia. Durante siglos, nuestra confederación ha mantenido la paz en estas regiones, explicó. 12 especies trabajando juntas en armonía. Pero hace 3 años, el Imperio Mork comenzó a expandirse desde los confines exteriores. El holograma cambió para mostrar planetas en llamas, enormes naves de guerra bombardeando centros civiles y seres alienígenas encadenados. Ellos no conquistan, dijo Belón en voz baja. Exterminan o esclavizan. Ya han destruido por completo 3 civilizaciones y esclavizado a otras 5. Nuestras defensas están fallando. Vinimos a la Tierra porque detectamos sus transmisiones hace años. Teníamos la esperanza de que pudieran ayudarnos. El almirante Ramos, un veterano de las guerras coloniales de la Tierra, se inclinó hacia adelante. ¿Por qué venir a nosotros? Apenas hemos llegado más allá de nuestras estrellas vecinas. Seguramente hay otras civilizaciones más avanzadas. Las 4 manos de Belón se juntaron. Las especies más antiguas tienen leyes estrictas contra la guerra. Sus armas son ceremoniales, sus ejércitos pequeños. Pero los humanos, sus grandes ojos se fijaron en Ramos. Hemos estudiado su historia. Ustedes entienden la guerra de una forma que los otros no. La presidenta de la Torre frunció el ceño. Nos está pidiendo que luchemos su guerra por usted. Les estoy pidiendo que salven miles de millones de vidas, respondió Belón. Activó otro holograma que mostraba más naves en el borde del espacio humano. Y llegarán aquí eventualmente. Los Mork no se detienen. Consumen todo a su paso. El Consejo solicitó privacidad y Belón fue escoltado fuera de la sala. Durante horas, debatieron. Llegaron informes de inteligencia analizando los datos que Belón había proporcionado. La amenaza parece genuina, confirmó el director de inteligencia. Si estos Mork continúan su expansión actual, llegarán a nuestro territorio en 15 años. El almirante Ramos se puso de pie. Señora presidenta, tenemos 2 opciones. Luchar contra ellos ahora, junto a aliados que pueden proporcionarnos tecnología avanzada y conocimiento de nuestro enemigo, o luchar contra ellos más tarde, solos, cuando sean aún más fuertes. La presidenta de la Torre miró a cada miembro del Consejo. Uno por uno, asintieron. Cuando Belón regresó, encontró a los humanos de pie, unidos. El Consejo de Defensa Unificado de la Tierra ha tomado una decisión, anunció la presidenta de la Torre. La humanidad acepta su solicitud de ayuda. El alivio inundó el rostro de Belón. Gracias. La Confederación proporcionará todo el apoyo que podamos ofrecer. No ha entendido bien, dijo el almirante Ramos, dando un paso al frente. Sus ojos eran fríos y decididos. Esto no es solo apoyo. Cuando la humanidad va a la guerra, nos comprometemos por completo. Prepara a su gente, embajador.
La Tierra se une a su conflicto, y no luchamos para ayudar. Luchamos para ganar. La sesión de emergencia del Consejo de Defensa Unificado se extendió hasta su tercera hora. Alrededor de la gran mesa circular se sentaban los líderes militares y representantes políticos de la Tierra y sus 7 colonias humanas. La evidencia proporcionada por el embajador Tal se reproducía en las pantallas de la sala: planetas en llamas, especies masacradas y el avance constante del Imperio Mork hacia el espacio humano. El almirante Jaime Ramos estaba en el centro de la sala, señalando el mapa holográfico. Los Mork ya han destruido 3 civilizaciones y esclavizado a otras 5, dijo con firmeza. Su patrón es claro. No se van a detener. El general Villanueva, de la colonia de Marte, negó con la cabeza. Esta no es nuestra lucha. Deberíamos centrarnos en construir nuestras defensas, no en precipitarnos a una guerra galáctica. Para cuando lleguen a nosotros, será demasiado tarde, replicó Ramos. Ahora mismo, tenemos aliados potenciales y el elemento sorpresa. Los Mork no conocen nuestras capacidades. La presidenta de la torre observaba el debate con una expresión sombría. Finalmente, levantó la mano pidiendo silencio. Doctora Céspedes, ¿cuáles son las proyecciones si permanecemos neutrales? La jefa de científicos dio un paso adelante, ajustándose las gafas. Basándonos en los datos del hostal, los Mork alcanzarán nuestras colonias exteriores en 15 años. Su tecnología avanza rápidamente a medida que absorben a las especies conquistadas. Para cuando lleguen, estimamos que nos superarán en una proporción de 3-1. El silencio se apoderó de la sala. ¿Y nuestras posibilidades si intervenimos ahora?, preguntó la presidenta de la torre. Inciertas, admitió la doctora Céspedes. Pero significativamente mejores que esperando. El Consejo votó. La decisión estaba tomada. La humanidad iría a la guerra. El embajador Belón observaba con creciente asombro cómo los humanos se transformaban ante sus ojos. A los pocos días de la decisión, los astilleros orbitales de la Tierra habían duplicado su producción. Las bases militares en todas las colonias bullían de actividad. Oficiales retirados fueron llamados al servicio y las fábricas civiles comenzaron a reconvertirse para producir armas y suministros. Belón estaba junto al almirante Ramos en el centro de mando principal mientras los informes llegaban de todo el espacio humano. Su gente se mueve con rapidez, observó Belón. Los otros miembros de la Confederación tardaron meses en movilizar incluso fuerzas pequeñas. Ramos asintió. En nuestra historia, aquellos que dudaron frente a la agresión a menudo no sobrevivieron. Aprendimos esa lección por las malas. Un joven oficial se acercó con una tableta. Señor, el primer grupo de batalla estará listo en 3 días. Los portaaviones pesados y las naves de apoyo los seguirán una semana después. Los 4 ojos de Belón se abrieron de par en par. ¿Tan pronto? Esperábamos que tardaran al menos 2 meses en preparar sus fuerzas. Ramos sonrió sombríamente. Embajador, vinieron a nosotros porque estudiaron nuestra historia. Pero hay algo que su investigación pasó por alto. Los humanos nunca se desarman por completo. Incluso en tiempos de paz, nos preparamos para la guerra. Más tarde ese día, Belón asistió a una reunión de estrategia donde los comandantes humanos discutieron tácticas que lo conmocionaron. Mientras que los Tal y otras especies de la Confederación luchaban con precisión y bajas mínimas, los humanos hablaban casualmente de pérdidas aceptables y daño máximo. Atacaremos primero sus líneas de suministro, explicó el coronel Tellez, señalando varios puntos en el mapa estelar. Los aislaremos, y luego presionaremos desde múltiples direcciones para dividir sus fuerzas. Pero esos depósitos de suministros están en planetas habitados, protestó Belón. Las bajas civiles. La expresión de Ramos se endureció. Evacuaremos a quien podamos, pero embajador, necesita entender algo. Cuando la humanidad va a la guerra, no solo enviamos soldados. Comprometemos a toda nuestra civilización con la victoria. Al salir de la reunión, Belón pasó por un hangar abarrotado con miles de soldados humanos preparándose para el despliegue. Sus rostros eran decididos, sus movimientos precisos. En una esquina, notó a un grupo de ellos riendo juntos. ¿Cómo pueden sonreír en un momento como este?, le preguntó a su guía humana, la teniente Parra. La joven lo miró con comprensión. No es felicidad, embajador. Es resolución. Los humanos usamos el humor para enfrentar a la muerte. Belón observó cómo llegaban más naves de las colonias exteriores, cómo se cargaban las armas y las tropas abordaban los transportes. Por primera vez, se preguntó si había cometido un terrible error.
Los Tal habían buscado ayuda contra monstruos, pero ¿habían desatado algo aún más aterrador? La flota estará lista para partir hacia Próxima Tal en 48 horas, le informó el almirante Ramos esa noche. Le sugiero que contacte a su gente y les diga que se preparen. ¿Prepararnos para qué?, preguntó Belón en voz baja. Los ojos de Ramos eran como el acero. Para cómo la humanidad libra sus guerras, embajador. Compromiso total, sin medias tintas. Quizás su gente debería ser advertida. Cuando lleguemos, este conflicto cambiará de formas que los Morg nunca anticiparon. La comandante Elisa Montero estaba en el puente de la NTU Desafiante, la nave insignia de la primera flota de batalla de la humanidad. A través de la pantalla, podía ver el hermoso mundo azul y verde de Próxima Tal, el principal planeta de refugiados de la Confederación, y más allá, las oscuras siluetas de las naves de guerra Morg que se acercaban. Todas las naves informan estar listas, comandante, anunció el teniente Adames desde la estación táctica. Elisa asintió. Mantengan la formación defensiva alrededor del planeta. Los Morg aún no saben que estamos aquí. Usemos esa sorpresa. La flota humana de 30 naves de guerra se había posicionado en la sombra de la luna más grande de Próxima Tal. El plan era simple, esperar a que los Morg comenzaran su ataque y luego golpear por la espalda. En el planeta, los civiles Tal estaban siendo evacuados a refugios subterráneos. Sus propias naves de defensa, estilizadas pero con armamento ligero, se movían a sus posiciones. Flota Morg entrando en rango de ataque, informó Adames. Están lanzando cazas. Elisa observó cómo los Morg comenzaban su asalto. Sus naves eran enormes estructuras negras erizadas de armas. Se movían con confianza, claramente sin esperar una resistencia significativa. Están apuntando a los centros civiles, dijo el oficial de comunicaciones Prieto con disgusto. Ni siquiera se están centrando en objetivos militares. Las manos de Elisa se apretaron en la barandilla. Todas las naves, energía a los escudos frontales y armas. Preparen los motores de salto para microsaltos. Ejecuten el plan de batalla alfa a mi señal. La tripulación del puente se tensó, lista para la primera batalla interestelar de la humanidad. Marquen. En perfecta sincronía, la flota humana activó sus motores de salto, apareciendo directamente detrás de la fuerza de ataque Morg. Antes de que el enemigo pudiera reaccionar, las naves humanas desataron una devastadora andanada de misiles y armas de energía. Múltiples impactos en naves enemigas, gritó Adames, con emoción en su voz. Están virando para enfrentarnos. En la pantalla principal, Elisa observó cómo las masivas naves Morg luchaban por reposicionarse. Estaban construidas para la potencia, no para la agilidad. Todas las naves, ejecuten el patrón evasivo Delta. Apunten a sus motores y sistemas de armas, ordenó. Las naves humanas se movían con una precisión ensayada, zigzagueando entre las lentas naves Morg. Años de entrenamiento en los campos de asteroides de la Tierra habían convertido a los pilotos humanos en expertos en combate a corta distancia. El comandante Morg nos está llamando, anunció Prieto. Elisa asintió. En pantalla. La pantalla mostró un rostro grotesco, piel gris, múltiples ojos amarillos y una boca llena de dientes afilados. Naves desconocidas, gruñó el comandante Morg. Interfieren en asuntos que escapan a su comprensión. Retírense de inmediato o serán destruidos. Elisa se irguió. Soy la comandante Elisa Montero de la Flota de Defensa de la Tierra. Somos aliados de la Confederación Tal. Sus fuerzas se retirarán de este sistema o se enfrentarán a la destrucción total. El comandante Morg se rió, un sonido áspero como metal rechinando. ¿Tierra? No tenemos registros de su especie. Sus naves primitivas no suponen una amenaza para el Imperio Morg. Quizás una demostración sea necesaria, respondió Elisa con frialdad. Teniente Adames, apunte al sistema de armas de su nave de mando. Fuego a discreción. El cañón principal de la desafiante se cargó, brillando con un intenso color azul antes de liberar un rayo de energía concentrado que cortó las defensas exteriores de la nave insignia Morg. Explosiones secundarias recorrieron la nave enemiga. Todas las naves, concentren el fuego en los objetivos designados, ordenó Elisa. Muéstrenles exactamente lo que significa primitivo. La batalla duró 3 horas. Las naves humanas sufrieron daños, algunas de forma crítica, pero lucharon con una ferocidad que sorprendió tanto a aliados como a enemigos. Mientras que las naves Tal se retiraban cuando sufrían daños, las naves humanas seguían avanzando incluso en llamas.
Cuando un crucero Mork apuntó a una nave de evacuación civil, la nave humana NTO Intrépida colisionó deliberadamente con él, sacrificando su tripulación para salvar a cientos de civiles tal. Desde la superficie de Próxima Tal, los líderes de la Confederación observaban con una mezcla de asombro y horror. El estilo de guerra humano no se parecía a nada que hubieran presenciado. No solo la tecnología, sino la voluntad de sacrificarse por una ventaja táctica. Cuando la última nave Mork se retiró del sistema, 13 naves humanas permanecían operativas. Las otras estaban destruidas o gravemente dañadas. El coste había sido alto, más de 500 vidas humanas perdidas. Pero ni una sola nave Mork había alcanzado la superficie del planeta. En el puente de la dañada desafiante, Elisa recibió los informes de bajas con el rostro sombrío. Envíen un mensaje a la Tierra, dijo a su oficial de comunicaciones. Primer enfrentamiento exitoso. Enemigo repelido. Solicitamos refuerzos y reabastecimiento. Hizo una pausa, mirando la lista de los caídos. Y díganles que su sacrificio valió la pena. El almirante Ramos estaba de pie ante la enorme pantalla táctica en el centro de mando conjunto de especies. A su alrededor, representantes de 7 razas alienígenas de la Confederación Tal observaban con una mezcla de asombro y preocupación mientras él describía la siguiente fase de las operaciones. La defensa de Próxima Tal fue solo el comienzo, explicó Ramos, con voz firme y segura. Ahora llevaremos la lucha al enemigo. Nuestra inteligencia muestra 3 bases de suministro clave de los Mork en estos sistemas. Señaló puntos rojos brillantes en el mapa galáctico. Troll, el líder militar de la especie Ventari, levantó una mano palmeada. Almirante, con todo respeto, atacar estas bases directamente costaría demasiadas vidas. La Confederación siempre ha utilizado estrategias de contención. Y por eso están perdiendo esta guerra, interrumpió Ramos. La contención no funciona contra un enemigo como los Mork. Necesitamos golpearlos donde les duele. En los meses transcurridos desde la batalla en Próxima Tal, la Tierra había enviado 12 grupos de batalla más al espacio de la Confederación. Las fábricas humanas trabajaban sin descanso, produciendo armas y naves a un ritmo que asombraba a sus aliados alienígenas. El diplomático Tomás Vargas, representante político de la humanidad, intentó suavizar la tensión en la sala. Lo que el almirante quiere decir es que nuestro enfoque difiere del suyo. Los humanos hemos aprendido a través de nuestros propios conflictos que la acción decisiva salva vidas a largo plazo. Después de la reunión, Narin, un historiador tal que había estado registrando la guerra, se acercó a Tomás. Su gente me desconcierta, admitió Narin mientras caminaban por los pasillos de la estación. En privado, ríen y muestran amabilidad. Sin embargo, en la guerra, no muestran vacilación ni piedad. Tomás sonrió con tristeza. Los humanos compartimentamos. Luchamos duro para poder vivir en paz después. Cuanto antes termine esta guerra, menos gente morirá en ambos bandos. Pero sus informes de bajas, comenzó Narin, son altos. Sí. Y cada muerte es lamentada, dijo Tomás. Pero aceptamos estas pérdidas como el coste de la victoria. Por eso luchamos como lo hacemos. 2 semanas después, comenzó el asalto liderado por humanos a las bases de suministro Mork. A diferencia de la acción defensiva en Próxima Tal, este fue un ataque coordinado en múltiples frentes. La comandante Montero lideró el grupo de batalla más grande contra la base principal de los Mork en el sistema de Vidan. Todas las naves, comiencen el patrón de ataque Omega, ordenó. Bombarderos en la primera oleada, cruceros proporcionando fuego de cobertura. La flota humana se movió con una precisión mortal. Donde las tácticas de la Confederación se centraban en inutilizar naves y ofrecer la rendición, los humanos atacaban para destruir. Apuntaron a los núcleos de energía, sistemas de armas y centros de mando con una eficiencia despiadada. En el segundo día de la batalla, las fuerzas humanas rompieron la línea defensiva Mork y desembarcaron tropas en el planeta de suministro principal. El mayor Alejandro Torres lideró el equipo de asalto hacia la base Mork. Lo que encontraron dentro conmocionó incluso a los curtidos humanos. Miles de alienígenas capturados de mundos conquistados estaban retenidos en condiciones terribles. Algunos eran utilizados como mano de obra esclava, otros como sujetos de prueba para las armas Mork. Traigan equipos médicos aquí ahora mismo. Ordenó Torres, con la voz tensa por la ira. Y documenten todo. Toda la galaxia necesita ver esto. Mientras los prisioneros liberados eran evacuados, un anciano alienígena tocó el brazo de Torres. Ustedes luchan de manera diferente a los demás, dijo débilmente. Los Mork temían que vinieran.
Hablaban de los humanos con preocupación. Torres asintió sombríamente. Deberían estar preocupados. Cuando los informes desde tierra llegaron al mando conjunto, el ambiente cambió entre los líderes de la Confederación. La evidencia de las atrocidades Mork endureció incluso a las especies más pacíficas contra el enemigo. El almirante Ramos presentó los resultados al Consejo de Guerra. 3 bases principales de los Mork capturadas, 5 planetas liberados y miles de prisioneros liberados. El coste había sido alto, 27 naves humanas perdidas y más de 3,000 efectivos muertos o heridos. Esto es solo el principio, les dijo. Los Mork ahora saben que vamos en serio. Responderán con todo lo que tienen. Belón, quien había buscado la ayuda de la Tierra, parecía preocupado. Su gente ha logrado en semanas lo que nosotros no pudimos en años. Pero a un coste tan alto, ¿es esto realmente sostenible? La expresión de Ramos era de piedra. La guerra nunca es sostenible, embajador. Por eso no la alargamos. Los Mork comenzaron este conflicto atacando mundos pacíficos. La humanidad lo terminará por cualquier medio necesario. Al terminar la reunión, Narin hizo otra entrada en su crónica de guerra: los humanos no luchan como nosotros. No buscan el equilibrio o la victoria mínima. Buscan la derrota total de su enemigo, sin importar el precio que deban pagar. Y quizás por eso puedan tener éxito donde nosotros hemos fallado. 6 meses después del inicio de la guerra, el ambiente en el cuartel general de defensa orbital de la Tierra era tenso. El almirante Ramos estudiaba el mensaje entrante con el rostro sombrío. Confirmen esta información, ordenó. Verifiquen las fuentes por triplicado. La teniente Dávila asintió. Señor, ya ha sido verificado. La red de espionaje tal está segura. El emperador Mork ha ordenado a su flota principal atacar la Tierra directamente. Después de meses de victorias lideradas por humanos en 3 sectores, los Mork habían cambiado su estrategia. En lugar de seguir luchando contra la Confederación, habían decidido golpear el hogar de la humanidad. Creen que si pueden sacarnos de la guerra, el resto de la Confederación se rendirá, dijo Ramos, dirigiéndose a la reunión de emergencia del Consejo. Y tienen razón. La presidenta de la Torre miró las caras sombrías de los líderes militares de la Tierra. ¿Cuánto tiempo tenemos? Su flota alcanzará nuestras defensas exteriores en 5 días, respondió Ramos. Vienen con todo lo que tienen. Entonces estaremos listos para ellos, dijo de la Torre con firmeza. Activen el plan de defensa Omega. En cuestión de horas, el mensaje se extendió por todo el espacio humano. La Tierra estaba amenazada. Todas las naves disponibles fueron llamadas para la defensa del sistema natal. Las naves civiles fueron armadas y puestas en servicio. Las fuerzas de defensa coloniales se movilizaron para apoyar a la Tierra. En la base principal de la Confederación, el embajador Belón recibió la noticia con horror. Debemos enviar ayuda de inmediato, insistió al Consejo de la Confederación. La humanidad ha sacrificado mucho por nuestra causa. Tenemos pocas naves de sobra, argumentó Troll de los Ventari. Si debilitamos nuestras defensas aquí. Si la Tierra cae, todos caemos, interrumpió Tomás Vargas, con voz cortante. Mi gente está luchando por su supervivencia ahora, tal como hemos estado luchando por la de ustedes. La teniente Ana Reyes revisó su traje de combate una última vez. A su alrededor, otros 300 soldados de las Fuerzas Especiales de la Tierra hacían lo mismo. Estaban a bordo del transporte furtivo Fantasma, oculto entre los escombros de una luna destruida en el borde del sistema Sol. Esta misión es sencilla, les dijo el coronel Blanco por el comunicador. Cuando la nave insignia Mork entre en el sistema, la abordaremos, capturaremos su centro de mando y aseguraremos sus planes de batalla. Sencilla. Una risa nerviosa se extendió entre las tropas. Todos sabían que la mayoría no regresaría. La inteligencia que obtengamos podría salvar a la Tierra, les recordó Reyes a su escuadrón. Eso vale cualquier precio. 3 días después, comenzó la batalla espacial más grande de la historia galáctica. Los Mork llegaron con más de 200 naves de guerra, casi la mitad de su flota total. Esperaban encontrar una Tierra defendida pero vulnerable. En cambio, encontraron una trampa. Las naves humanas atacaron desde posiciones ocultas en todo el sistema. Plataformas de defensa automatizadas, disfrazadas de escombros, se activaron y abrieron fuego. La emboscada cuidadosamente planeada atrapó a la flota Mork en un devastador fuego cruzado. Mientras la batalla se recrudecía, el Fantasma se deslizó junto a la masiva nave insignia Mork.
Usando herramientas de corte y cargas de vibración, Reyes y su equipo abrieron una brecha en el casco y se abrieron paso luchando a través de la enorme nave. Centro de mando al frente, informó Reyes mientras su equipo se cubría detrás de maquinaria alienígena. Resistencia intensa. No nos vamos sin esos códigos de mando, respondió el coronel Blanco por el comunicador, su voz firme a pesar de los sonidos de la batalla a su alrededor. Cueste lo que cueste, teniente. La lucha fue brutal. De los 300 soldados que abordaron, solo 87 sobrevivieron para llegar al centro de mando. La propia Reyes sufrió una quemadura de plasma en el costado, pero siguió moviéndose. Cuando finalmente aseguraron el puente, Reyes descargó toda la base de datos de mando Mork mientras Blanco contenía los contraataques enemigos. Paquete asegurado, informó. Iniciando extracción. Solo 42 soldados lograron regresar al fantasma. El coronel Blanco no estaba entre ellos. La batalla de Sol duró 3 días. Cuando terminó, la humanidad había sufrido pérdidas terribles. 3 mundos coloniales habían sido arrasados por las armas Mork. Millones habían muerto. 1/3 de la flota de la Tierra estaba destruido. Pero los Mork habían perdido más. Su flota principal estaba en ruinas, su nave insignia capturada y los planes de batalla de su emperador expuestos. En la sala de guerra en la Tierra, el almirante Ramos miró la inteligencia que Reyes había recuperado. Esto es, dijo en voz baja. La ubicación de su sistema natal, su estructura de mando central, sus códigos de defensa. Levantó la vista hacia la presidenta de la torre. Con esto, podemos terminar la guerra. ¿A qué coste? Preguntó ella. El rostro de Ramos era de piedra. Cueste lo que cueste. Vinieron a nuestro hogar. Mataron a nuestra gente. Ahora aprenderán por qué ese fue el mayor error que han cometido. El capitán Marcos Vega estaba en el puente de la nave Furtiva Sombra. Su equipo de 50 soldados de élite esperaba en la bodega. Cada uno especialmente seleccionado para lo que muchos llamaban una misión suicida. Aproximación final al sistema natal Mork, informó su piloto. Aún no hay señales de que nos hayan detectado. Vega asintió. Mantenga el rumbo. Manténganos en la sombra de los anillos del planeta exterior. Habían pasado 2 semanas desde la batalla de Sol. Mientras la Tierra reconstruía sus defensas, el almirante Ramos había puesto en marcha el plan más audaz de la guerra, la Operación Caída, un asalto directo al mundo natal de los Mork. Pero antes de que la flota principal pudiera atacar, el equipo de Vega tenía que desactivar la red de defensa planetaria. Recuerden, dijo Vega a sus soldados mientras se preparaban para el despliegue, tenemos 6 horas para derribar las 3 estaciones de control principales. Después de eso, llega la flota. Si esas defensas siguen activas cuando lleguen, miles morirán. La teniente Reyes, aún recuperándose de sus heridas de la misión en la nave insignia Mork, revisó sus armas. Lo haremos, capitán. Usando pequeñas naves de desembarco, el equipo de Vega descendió al mundo natal Mork al amparo de la oscuridad. La superficie del planeta era un laberinto de complejos industriales e instalaciones militares. Equipo 1 conmigo, ordenó Vega. Equipos 2 y 3, procedan a sus objetivos. Mientras se movían por la ciudad alienígena, los humanos fueron testigos de la verdadera naturaleza de la sociedad Mork. Todo servía a su maquinaria de guerra. Incluso su propia gente parecía vivir bajo un estricto control militar. Te hace entender por qué son así, susurró Reyes mientras pasaban junto a un grupo de jóvenes Mork siendo instruidos por soldados. Toda su cultura se basa en la conquista. No excusa lo que han hecho, replicó Vega. Manténganse concentrados. Al llegar a la primera estación de control, el equipo de Vega encontró una fuerte resistencia. Los Mork luchaban con la desesperación de quienes defienden su hogar. Incluso con sus tácticas y equipo avanzados, los humanos sufrieron bajas. Sala de control asegurada, informó Vega después de una hora de lucha brutal. Colocando cargas ahora. En todo el planeta, los otros equipos informaron de un progreso similar, pero el equipo 3 había perdido a la mitad de sus miembros para tomar su objetivo. La red de defensa está desactivada, confirmó Vega después de que las 3 estaciones fueran destruidas, enviando la señal a la flota. Mientras se abrían paso de regreso a su punto de extracción, las alarmas sonaron en todo el planeta. Los Mork se habían dado cuenta de lo que estaba sucediendo. Demasiado tarde, dijo Reyes con sombría satisfacción. El martillo ya está cayendo. En el centro de mando conjunto, el almirante Ramos observó cómo la flota combinada humano-confederación entraba en el sistema natal Mork.
Más de 500 naves, la fuerza más grande jamás reunida, se movieron en formación de ataque. La red de defensa está desactivada, informaron desde comunicaciones. El equipo del capitán Vega tuvo éxito. Junto a Ramos, los representantes de las especies de la Confederación se movieron incómodos. Cuando Ramos propuso por primera vez un ataque directo al mundo natal Mork, muchos se habían opuesto. Los Tal y otras especies pacíficas nunca habían considerado una acción tan agresiva. Esto terminará la guerra de un solo golpe, había argumentado Ramos, en lugar de luchar en 100 mundos durante años, costando millones de vidas más. Al final, habían accedido. Pero ninguno de ellos estaba preparado para lo que la humanidad había planeado. Comiencen la fase 2, ordenó Ramos. De las bodegas de 20 enormes transportes humanos, se desplegaron armas especiales, proyectiles cinéticos relativistas diseñados para golpear objetivos militares a velocidades cercanas a la de la luz. No eran armas de destrucción masiva. Eran armas de precisión absoluta. Primera oleada de ataques cinéticos completa, informó el táctico. Defensas orbitales Mork neutralizadas. Su flota está en desorden. En las pantallas alrededor del centro de mando, los representantes de la Confederación observaron con asombro cómo las armas más secretas de la humanidad desmantelaban sistemáticamente la infraestructura militar Mork sin tocar las áreas civiles. Segunda oleada desplegada, anunció Ramos, apuntando a sus principales astilleros y fábricas de armas. En cuestión de horas, la capacidad militar de los Mork quedó destrozada. Sus naves restantes se rindieron o fueron destruidas. Y entonces, un mensaje desde la superficie del planeta. El emperador Mork solicita comunicación, anunció el oficial de comunicaciones, con evidente sorpresa en su voz. Ramos asintió. Póngalo en pantalla. El rostro que apareció en la pantalla principal no era el del conquistador arrogante que esperaban. Este era un líder que había visto el poder de su imperio roto en un solo día. Basta, dijo el emperador Mork. Nos rendimos incondicionalmente. La guerra ha terminado. Mientras los vítores estallaban en todo el centro de mando, el embajador Belón se volvió hacia el almirante Ramos. Hicieron lo que pensábamos imposible, dijo en voz baja. Terminaron una guerra que creíamos que duraría generaciones. El rostro de Ramos no mostraba alegría, solo una sombría satisfacción. Esto es lo que sucede cuando amenazas a la humanidad, embajador. No luchamos para negociar. Luchamos para terminar la amenaza permanentemente. 3 meses después de la rendición del Imperio Mork, el gran salón del Consejo de la Confederación brillaba con luz y color. Representantes de 23 especies se reunieron para la ceremonia de paz, incluidas las 5 razas liberadas de la esclavitud Mork y las 3 que se creían perdidas para siempre. El almirante Ramos se irguió en su uniforme de gala mientras firmaba el tratado de paz final en nombre de la Tierra. Al otro lado de la mesa, el antiguo emperador Mork, ahora simplemente el representante de su pueblo, firmó con mano temblorosa. Con estas firmas, la guerra ha terminado oficialmente, anunció el alto orador Tal. Que este día marque el comienzo de una nueva era de paz. Los aplausos llenaron la sala, pero Ramos notó la forma en que muchas de las especies de la Confederación lo observaban a él y a los otros humanos presentes. Su expresión mostraba gratitud mezclada con miedo, el tipo de mirada que se le da a un arma peligrosa que ha cumplido su propósito. Más tarde, en el banquete de celebración, Belón, el embajador que había acudido a la Tierra en busca de ayuda, se acercó a Ramos. Su gente ha cambiado la galaxia para siempre, dijo Belón, ofreciendo un saludo tradicional Tal con sus 4 manos. Los Mork se creían invencibles hasta que la humanidad les demostró lo contrario. Ramos asintió. Todo imperio cae eventualmente cuando presiona demasiado. Los Mork cometieron el error de amenazar a aquellos a quienes prometimos proteger. ¿Y ahora? Preguntó Belón con cuidado. ¿Qué hará la humanidad ahora que la guerra ha sido ganada? Ramos entendió la preocupación implícita. En solo 9 meses, los humanos habían logrado lo que la Confederación no pudo en años. La galaxia ahora conocía la destreza militar de la Tierra y su voluntad de usarla. Ahora reconstruimos, dijo Ramos simplemente. Nuestros astilleros ya se están reconvirtiendo a la producción civil. La mayoría de nuestras fuerzas volverán a casa. Al otro lado de la sala, Tomás Vargas hablaba con Narín, el historiador Tal que había documentado toda la guerra. ¿Ha terminado su crónica? Preguntó Tomás, notando la tableta de datos que Narín llevaba a todas partes. Casi, respondió Narín. La titulé, Suplicaron por ayuda, el despertar de la Tierra. Será estudiada por nuestra gente durante generaciones. Tomás sonrió. Un título apropiado.
Hay una pregunta que no he podido responder, admitió Naren. Su gente luchó con tal intensidad por quienes eran extraños para ustedes. ¿Qué haría la humanidad si la propia Tierra estuviera realmente amenazada? La sonrisa de Tomás se desvaneció. Esperemos que la galaxia nunca lo descubra. En el mundo recién liberado de Vidan, la teniente Reyes caminaba por un mercado que había sido un campo de batalla solo unos meses antes. Niños de varias especies jugaban donde una vez habían luchado y muerto soldados. Sus heridas habían sanado, pero aún llevaba los recuerdos de los caídos. Un anciano Vidan se le acercó, sus brazos de tentáculos llevando una pequeña piedra tallada. Para ti, dijo en un lenguaje humano entrecortado, para recordar. La piedra llevaba la simple inscripción, vinieron cuando llamamos. Reyes la aceptó con un asentimiento, demasiado conmovida para hablar. 6 meses después, en la reconstruida próxima Tal, Belón y Tomás se reunieron por última vez antes de que Tomás regresara a la Tierra. Estaban en un balcón con vistas a la ciudad capital, observando naves de docenas de mundos moverse pacíficamente por los cielos. El Consejo de la Confederación ha votado para establecer una alianza permanente con la Tierra, le informó Belón. Muchos dudaban, pero nadie podía negar lo que le debemos a su gente. ¿Y las provisiones para el intercambio de tecnología?, preguntó Tomás. Aprobadas, confirmó Belón. Aunque algunos temen lo que la humanidad podría hacer con la tecnología avanzada de la Confederación. Tomás miró la escena pacífica debajo de ellos. El miedo es natural después de lo que han presenciado. Pero la humanidad lucha con más fuerza cuando defiende a otros. No vinimos a conquistar. Vinimos a ayudar. Y lo hicieron, reconoció Belón, a un gran coste. En el jardín conmemorativo de abajo, los nombres de los caídos de todas las especies estaban inscritos en piedra. La sección de la Tierra era la más grande. Más de 20,000 nombres de aquellos que habían muerto en una guerra que originalmente no era la suya. La galaxia ha cambiado, dijo Belón en voz baja. Especies que nunca hablaban ahora comercian y cooperan. Los Morg se reconstruyen bajo una atenta mirada. Y la humanidad ha tomado su lugar entre las estrellas. Mientras Tomás se preparaba para partir, Naren se acercó con una copia final de su crónica completa para los archivos de la Tierra. Para que su gente recuerde lo que lograron, dijo el historiador. La página final contenía la reflexión personal de Naren, vinieron cuando suplicamos ayuda. Lucharon como si nuestros mundos fueran los suyos. Y cuando se alcanzó la victoria, extendieron una mano en son de paz incluso a sus enemigos. Si esto es la humanidad, entonces la galaxia es realmente afortunada de que respondieran a nuestra llamada. Y es aterrador considerar lo que podría haber sucedido si alguien alguna vez hubiera amenazado verdaderamente su hogar.